¡Wow! De pronto a usted no, pero a mí sí. Yo soy honesto y nos cuesta. Y vamos a aprender por qué nos cuesta. A modo de introducción, iglesia hermosa, quisiera reflexionar acerca de lo siguiente, y es que vivimos en la era de las comunicaciones. ¿Sabía eso? Vivimos en la era de las comunicaciones. Años atrás, de pronto los que somos más longevos, años atrás, que una persona común, acuérdese de esto, que una persona común pudiera transmitir en vivo para el mundo desde un celular, era algo que nadie se imaginaba posible. Es decir, transmitir al mundo entero en vivo y en directo desde una plataforma en la mano, desde un celular. Era inimaginable, pero hoy en día es una realidad y además es muy común. Mucho más utópico años atrás, tiempo atrás, era el tema de las videollamadas grupales. A mí todavía eso me sorprende. Tremendo que uno pueda hacer una videollamada con personas de distintos continentes del planeta en vivo y en directo, Full HD. Tremendo. Hoy es posible y es muy común, antes no lo era así. Frente a la posibilidad de comunicación, las estadísticas nos presentan cifras impresionantes. Escuche esto. Estamos hablando de comunicarnos. El diario Portafolio anunció que solo en Colombia hay más celulares activos que personas. Dice la estadística que 65.75 millones de líneas activas de celular existen. Y en Colombia vemos 51.39 millones de personas. Esto es tremendo. 65 millones de líneas activas comunicándose entre sí. Estamos en la era de las comunicaciones. Y ni hablar de la comunicación por redes sociales. La compañía Meta, para nosotros, los más longevitos, Facebook, Meta está comunicando en el planeta, escuche esto, 2.910 millones de usuarios se comunican por esta plataforma Meta. La plataforma YouTube comunica a 2.662 millones de personas que hablan entre sí en el planeta Tierra. ¿Y qué decir de la plataforma WhatsApp, la cual comunica por mensajes instantáneos a más de 2.000 millones de personas? Esto sin nombrar otras muchas más plataformas de comunicación. Ahora, hermanos en Cristo, estas impresionantes cifras ponen en evidencia la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse. Es una tremenda habilidad que tenemos nosotros para comunicarnos. Y es que usamos gran parte de nuestra vida, ¿saben? En función de ello, de comunicarnos entre nosotros. Incluso los cristianos entramos en estas estadísticas. La Iglesia de Jesucristo es muy activa en el uso de estas distintas plataformas ya presentadas en la estadística. En ese orden de ideas, hermanos en Cristo, se plantea una pregunta orientadora y una pregunta clave, y es la siguiente. Siendo así, con esta tremenda habilidad que tenemos para comunicarnos, ¿por qué no estamos comunicándonos con Dios? O como lo ve en la pantalla, ¿por qué nos cuesta tanto hablar con Dios? ¿Por qué los cristianos no oramos? ¿Por qué nos cuesta orar? En ese orden de ideas, se hace necesario puntualizar el día de hoy lo que vamos a escudriñar para que estemos atentos. No sé si lo alcanza a ver, está muy chiquitico, pero en la pantalla se presenta lo que vamos a aprender el día de hoy. En 3 partes: desarrollo, aplicativo y conclusiones. En la primera parte del desarrollo de esta predicación temática, vamos a aprender lo que es primeramente la oración. ¿Qué es orar? En segunda instancia,
vamos a mirar a la luz de la palabra quiénes gozan de la capacidad de orar y quiénes no. En tercera instancia, vamos a ver por qué los cristianos, vamos a responder esta pregunta: ¿por qué no oramos? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Y número 4, en el desarrollo, razones por las que debemos orar. Hay unas razones por las que debemos orar. Ya en el aplicativo, Iglesia Hermosa, vamos a ver unos pasos para orar bien. Yo creo que se hace importante esto, ¿no? Pasos para orar bien. Número 2, yo tengo acá logística de la buena oración. Muy bien, logística de la buena oración, porque hay mala oración. A veces oramos mal, dice la palabra. En tercera instancia, modo aplicativo, vamos a ver estrategias para orar. Nos vamos a ayudar mutuamente, iglesia, con unas estrategias puntuales para que oremos, para finalmente ir a unas conclusiones. ¿Estamos listos? Amén. Ok. Habiendo presentado más o menos lo que vamos a abarcar el día de hoy, démosle paso entonces al desarrollo con el primer propósito de hoy, el cual es determinar lo que es la oración. ¿Qué es la oración? Empecemos por, esto es básico, ¿ya? Este tipo de predicaciones, hermanos, yo les voy a ser honesto, ¿ya? Son de bendición tanto para los que llevamos mucho tiempo en la fe, como para los que están empezando. A veces se cree que, no, yo ya llevo 40 años en el Evangelio. Mire, todavía más necesitamos. Esto es para toda la iglesia en pleno. Debemos volver a la oración. Por esa razón vamos a recordar lo que es la oración. ¿Qué es la oración? Yo tengo acá la definición puntual de lo que es orar. Escuche con atención, por favor. La oración es el acto de comunicarse. Acuérdense que estamos en la era de las comunicaciones. La oración es el acto de comunicarse, pero en esta oportunidad, tremendo, con la persona más importante de toda la existencia. Estamos hablando del Dios eterno, el Dios de Jacob, el único Dios verdadero. Es decir, la oración no debe ser una acción que se tome a la ligera. No es como que deba hacerse de manera informal, porque nos estamos comunicando nada más y nada menos que con el Dios eterno. Esto es la oración, el acto de comunicarse. La oración es, para que de pronto lo comprendamos, sobre todo las nuevas generaciones, es nuestra plataforma de comunicación con una persona, la cual es Dios. Yo estaba presentando al comienzo varias plataformas para comunicarnos entre nosotros, maravillosas, pero la oración es la plataforma fundamental para comunicarnos con Dios. Ahora, quiero ser honesto, hermanos en Cristo, la comunicación es un proceso que se compone de dos partes. En especial estamos hablando de comunicarnos con Dios, pero en términos generales funciona igual. La comunicación se compone de hablar, pero también de escuchar. Como dijimos al comienzo, hoy vamos a estudiar lo que significa la comunicación hablada de nuestra parte hacia Dios. De hoy en 8 días vamos a comunicarnos escuchando a Dios. ¡Wow! ¿Qué es la oración? Lo dijimos ya puntualmente, el acto de comunicarse con la persona de Dios. Ahora, hablar con Dios, hermanos amados, es un medio de gracia. Es un acto espiritual. Esto es importante, iglesia. Aquí vamos comprendiendo cosas. La oración es un acto espiritual, otorgado a un grupo de personas exclusivamente particular. ¿Sabía eso? Lo que me lleva al segundo punto. ¿Quiénes gozan de la capacidad de orar y quiénes no? Ahora, según las Sagradas Escrituras, ya sabiendo lo que es la oración, hermanos, y entendiendo que hay algunas personas que gozan de dicha capacidad y otras no, ¿quiénes son esas personas? ¿Cómo así? ¿Luego la oración no es para todo el mundo? No.
Bíblicamente, no, porque es un acto espiritual. Según la Biblia, están capacitados para usar este medio de gracia, refiriéndonos a la oración. ¿Quiénes? Pues los verdaderos hijos de Dios. ¿Y quiénes son ellos? Como lo hemos venido estudiando antes, quienes por la gracia en Cristo, por medio de la fe en Cristo, han nacido de nuevo. Es decir, su espíritu ha sido vivificado. La oración es un acto espiritual. Y para poderse comunicar con Dios hay que hacerlo de forma espiritual. Una persona que está muerta espiritualmente, pues se entiende que tiene una dificultad grande para comunicarse con Dios. Necesitan nacer de nuevo. Ahora, hay un pasaje, bueno, hay varios pasajes, hermanos. Nosotros cogimos dos aquí para mirar rápidamente en este punto. Bueno, lo que es la oración, quiénes pueden y quiénes no. Miremos este pasaje, por favor. Mire Deuteronomio 36. Yo les dije que vamos a dar varios versículos. Dice ahí en la pantalla la escritura: además, el Señor tu Dios, mire esto, circuncidará tu corazón. ¿Para qué, hermanos? No porque sí, para algo en particular, ahí lo dice. Circuncidará tu corazón se refiere a nacer de nuevo, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que, porque estabas muerto. Entender esto teológicamente es importante para no cometer errores. Mire, yo antes de venir a las escrituras cometía un error muy común. Yo le decía a personas sin haberles predicado el Evangelio de Jesucristo, yo ponía a orar con personas. Pero las personas, pues, espiritualmente inactivas, pues ellas, algunas respetuosas se quedan quietas, otras cierran los ojos, otras me miran raro. Es importante comprender que la oración al Señor es un acto espiritual otorgado en gracia, es un medio de comunicación en gracia recibido. ¿En qué momento, hermanos, en Cristo? En el momento en el que el Señor nos ha circuncidado para que vivamos y por ende le amemos. En ese orden de ideas, habiendo sido mudada nuestra naturaleza completamente carnal hacia lo espiritual, allí nace la posibilidad de orar, de hablar con Dios para ser escuchados. Mire este otro pasaje, 1 Corintios 2:14. Mas el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Este lo hemos visto varias veces. El que no ha nacido de nuevo, el que no ha venido por medio de la fe a Jesucristo, el único camino al Padre. El hombre natural, pues como está en su condición de muerte espiritual, eso es lo natural, un espíritu muerto y ausencia del Espíritu de Dios dentro de él, pues no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y esas cosas a las que se refiere aquí, hermanos, percibe las cosas. Esta palabra cosas incluye la oración, el acto de hablar con Dios. En ese orden de ideas responderíamos la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quiénes pueden? En primera instancia, ¿y quiénes no? Pues ¿quiénes pueden? Aquellos que han sido por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, vivificados y habilitados para hablar con Dios en el nombre del Hijo Jesús, que ya lo vamos a ver, ¿no? Pero esto es tremendamente importante. Ahora, pues esto nos llevaría a la otra parte, ¿no? ¿Quiénes no están capacitados? ¿Quiénes están incapacitados para orar? Para hablar con Dios, para comunicarse con el Señor. Miremos la Biblia, dice Zacarías 7:11. Léalo conmigo, por favor. Aquí está la respuesta. Yo no quise sino traer pasajes para que lo vean. ¿Quién está incapacitado para orar? Dice la palabra del Señor. De hecho, aquí está hablando Dios por medio del profeta Zacarías. Y les dice, pero no quisieron escuchar. Un grupo de personas. Antes taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante. ¿Eso qué significa? Durísimo.
para no oír la ley ni las palabras que Dios enviaba por medio de los profetas primeros. Y los profetas primeros eran mesiánicos, cristocéntricos. Ahora, vino por tanto, ¿qué pasó? Gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos hablaron a Dios. ¿Y qué pasó? No escuché, dice el Señor. ¿Quiénes están incapacitados para orar, hermanos amados? Aquellos que, habiendo escuchado el Evangelio de Jesucristo, no lo aceptan, no lo quieren, no les interesa. Voy a repetir esto porque es la idea central de este punto. ¿Quiénes están incapacitados para ser escuchados por Dios en su oración? Aquellos que niegan el centro de la predicación de los profetas primeros, quien es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, alguien que quiera venir al Padre, pero sin las Escrituras, sin su ley y sin el Hijo de Dios, está completamente incapacitado para ser escuchado de parte del Señor. Es muy claro Dios, ¿no? Él no quiere. Él no quiere. O sea, este pasaje es maravilloso. Yo lo analizaba como cuando uno va a comprar, no sé, un instrumento o alguna cosa y uno le da 3 vueltas y lo mira por todos lados. Yo miraba este pasaje y yo entendía muchas cosas. Básicamente el Señor lo que está diciendo acá es: no es a tu manera, es a mi manera. Si vas a dialogar conmigo, no es como tú quieras, es como yo quiera. Y la manera en que Dios quiere que hablemos a Él es por medio de la fe en el Hijo de Dios. Sin Cristo no hay ni posibilidad de ser escuchados por el Padre. Ahora, hay otro pasaje acá. ¿Quién está incapacitado, hermanos? Antes de pasar al otro pasaje, piensen en los fariseos. Miren, los fariseos eran muy pilos. Ellos eran pilos. Hay que darle al que lo merece, ¿sí o no? Eran pilos, eran estudiosos, eran dedicados, hermano. Miren, los fariseos eran incluso más que muchos de nosotros. Los fariseos eran tan dedicados a la Escritura, más que muchos verdaderos hijos de Dios. Pero tenían un gravísimo problema. Se dirigían al Padre, pero aborrecían al Hijo. Qué pequeño problema, ¿no? Hágame el favor. Disciplinadísimos, pero el Señor no escuchaba su oración. Por dicha razón, hay una imposibilidad de hablar al Padre con este tipo de actitud. Ahora, ¿quién más está incapacitado, hermanos? Miren la pantalla, por favor. Juan capítulo 9, 31. Aquí hay otro grupo de personas que están incapacitadas para ser escuchados de parte del Señor. Aquí habla Cristo y sabemos que Dios no oye. Bueno, Dios se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Está hablando Cristo, pero está hablando de su Padre y de Él mismo. No escucha, no oye la oración o la comunicación de los que hacen pecado, los que practican pecado. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este, ¿qué pasa? A ese oye. En ese orden de ideas, hermanos, aquí también nos damos cuenta quién está incapacitado para orar. Una persona que hace pecado, practica pecado. Una cosa es hacer pecado, practicarlo, y otra cosa es tropezar en el pecado. O sea, nosotros, ¿no? Todos somos pecadores, tropezamos, pero lo hacemos no vocacionalmente, no nos deleitamos en el pecado, sino que hay un remanente de pecado en nosotros. Ahora, aquí se refiere no a ese grupo de personas, sino a aquellos que voluntariamente saben, conforme a la palabra, la ley, la voluntad de Dios, y conociéndola, no les interesa y yo me paro en mi ley y yo hago lo que yo quiero. A estas personas el Señor no escucha. No escucha. ¿Amén? Ahora, los universalistas han generalizado la idea de que Dios escucha todas las oraciones, ¿no? Los universalistas han enseñado y han propagado una cosmovisión de que Dios escucha todas las oraciones.
No importa, Dios escucha, pero no, miren, hoy hemos aprendido primero qué es la oración y segundo, a quiénes Dios escucha. Falta de voluntad. Eso lo dijo un pastor y teólogo llamado David Wilkerson. De hecho, tiene 432 corazoncitos. Oiga, tremendo. No es por falta de tiempo que no oramos, es por falta de voluntad. La primera razón por la cual nosotros como verdaderos hijos de Dios, nacidos de nuevo por gracia, no oramos, es por falta de voluntad, por pereza. Nos da pereza, hermanos. La pereza. Nos da jartera. Seamos honestos. De pronto usted no mira a nadie, pero usted vaya chequeando, ¿será que sí? ¿Será que no? La pereza. Segunda razón por la que no oramos, procrastinar. ¿Qué es eso? Procrastinar. Es el acto de aplazar. Este me parece especialmente, bueno, es que todos en realidad son complejos. Tanto la pereza como el procrastinar. Aplazar. Quien aplaza la oración, esto es tremendo porque ¿qué está aplazando? Pues está aplazando al Señor, es decir, está priorizando otras situaciones por encima del Señor. Y esto va en contra del principio bíblico que hace parte de la voluntad de disposición de Dios, que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No deberíamos procrastinar, no deberíamos aplazar, pero esta es una de las razones por las cuales nos está costando orar. No solo por pereza, sino porque nosotros, tristemente, el pueblo de Dios muchas veces aplaza al Señor por priorizar otras cosas antes que a Él. Número 3. No oramos. ¿Por qué no estamos orando? ¿Por qué nos cuesta orar? Por indisciplina. Este es muy importante también. Indisciplina. Es decir, no tener orden en las actividades del día. Eso es ser indisciplinado. La disciplina es, hermanos, tener un orden establecido en mi día. Incluso hay personas que son tan disciplinadas que anotan, que tienen en su estudio o en su espacio de hogar un tablero con un horario, saben qué tienen que hacer. Lunes, de 6 a 7, de 8 a 9, de 10 a 11, de 1 a 3. Eso se llama ser disciplinado. Y dentro de esa disciplina debe haber un espacio, una franja, hermanos, para la oración. ¿Por qué no estás orando? ¿Por qué la iglesia no ora? Por indisciplina. Porque estamos viviendo la vida de esta manera. Como caiga, como venga. Me acuesto, pero no sé a qué horas me voy a acostar. Cuando se acabe la película. Y me levanto, pues cuando el cuerpo quiera y como cuando el cuerpo pida. Eso se llama indisciplina. Y eso, la tercera razón por la cual no estamos orando. No tenemos orden en las actividades del día. Ahora, hay otra razón por la cual no oramos, iglesia. Pecados ocultos. Esta es puntual también. Pecados ocultos. ¿Cómo así? Miren, hermanos, cuando a veces estamos en pecado, cuando hay una actitud, un hábito pecaminoso oculto que usted y yo estemos practicando, sea el que sea, eso nos hace sentir como Adán cuando desobedeció. No, yo con qué cara voy a ir a orar. Yo con qué cara me presento, más bien me escondo detrás de los arbustos. Cuando hay pecaditos ocultos, cuando hay cositas que yo sé que la palabra del Señor son claramente en contravía a su voluntad, pero las estoy haciendo, pues eso me hace implícitamente en mi alma sentir vergüenza y por eso no oro. No, yo que voy a orar, yo que voy a ir al culto si anoche me fui a hacer cosas o en la tarde hice cosas o Dios sabe que yo estoy en pecado, qué pena. El que no viene al culto mucho menos ora, porque el culto es un acto de adoración pública, menos en privado.
pero eso no lo vamos a hablar de 15 días. Es muy importante comprender esto, hermanos. No oramos porque hay pecados ocultos. Esa es una de las razones, ¿no? Ahora, no estamos diciendo que todas estas las tienes tú o las tengo yo, ¿no? Algunas tendremos, otras no, ojalá ninguna. Pero esta es una razón puntual. Una más, hermanos. ¿Por qué no estamos orando? Porque el verdadero cristiano no tiene la disciplina en oración. Porque orar no es un acto natural. Esta me encanta. Esta me encanta. Porque orar no es natural. ¿Sabía eso? Mi amado hermano, vea. Como ya lo dijimos, la oración no es un acto natural. Como si lo es comer. Comer sí es un acto natural. Dormir. Pero eso no lo va a pedir la carne. Nuestro cuerpo, nuestra carne nos va a pedir comer y dormir. Es natural en el cuerpo hacerlo, pero no es natural orar. Es un acto espiritual. Ahora, recuerde lo que vimos en Deuteronomio, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Por la gracia del Señor, ¿qué hizo Él? Vivificó, circuncidó nuestro corazón y ahí vivificó nuestro espíritu que estaba muerto. Es decir, usted está estrenando, hermano. Algunos habrán nacido de nuevo la semana pasada, otros hace 50 años, otros hace 10, yo no sé. Mi hermano, yo no sé. Lo que sí sé, hermanos, es que nuestro espíritu está vivificado por gracia no hace mucho. En cambio, nuestra carne, imagínese cuántos años tiene usted con ese cuerpo, comiendo desde el vientre de la madre como un acto natural. En ese orden de ideas, ¿por qué no oramos? Porque orar no es un acto que sea natural. Yo quiero invitarlo a que vaya rápidamente a su Biblia, Romanos capítulo 7, versículo 18 al 25. Romanos capítulo 7. Aquí nos vamos a dar cuenta que orar no es un acto normal. Eso no es normal, hermano. Eso es sobrenatural, no es natural. Romanos 7, versículos 18 al 25. Romanos 7, verso 18 al 25. Ustedes me acompañan allí, dice la palabra del Señor. Y yo sé que en mí, esto es, ¿en mi espíritu? Bueno, en mi carne. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne puntualmente, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. De pronto yo quiero orar, pero bueno, en realidad dice que no quiere. Dice, el bien está en mí, pero el querer no. Ahora dice el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21. Así que, vean, pensemos en la oración. Verso 21. Queriendo yo hacer el bien, queriendo yo orar, ¿qué pasa? Hay una ley del pecado en mí. ¿Cuál es la ley del pecado? Que el mal está en mí, aún a pesar de ser vivificados. Verso 22. Porque según el hombre interior, es decir, el espiritual, me deleito en la ley de Dios. Es decir, su espíritu vivificado quiere, y el Espíritu Santo también, el que mora dentro de sí. Verso 23. Pero veo otra ley en mi cuerpo, en mis miembros. Mírele acá, hermano, en Cristo. Sus miembros es todo su cuerpo, mire, hasta sus uñas no quieren. ¿Y qué es lo que no quieren? Versículo 23. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley. ¿Cuál ley estamos hablando aquí? La ley del pecado, no lo confundamos de ley. Que está en mis miembros. Verso 24, me encanta esta expresión. Miserable de mí. ¿Quién me librará de esta ley del pecado, este cuerpo? Verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo
a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, hermanos. Aquí hay un combate. Hay un combate entre lo espiritual por gracia recibido por medio de la fe en Cristo, que es su espíritu vivificado, y el Espíritu Santo que mora dentro de un cuerpo, que aquí está la contraparte, un cuerpo que es completamente carnal y al que le añade o le concierne una ley, la ley del pecado. Ahora, no quiero que se confundan, hermanos, en qué sentido. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Cuando viene Cristo a nuestra vida, somos libres del pecado. Pero ser libre del pecado no significa que el pecado no exista. Hay una secta coreana que está enseñando eso, tengan cuidado. Por ahí están rondando. No, el pecado ya no existe, el pecado sí existe. Lo que pasa es que nosotros somos libres del pecado. El Señor abrió la celda y nosotros, desde su soberanía, Él abre las celdas, de nuestra responsabilidad nos invita a obedecer y a salir. Lo que pasa es que hay una connotación en nuestra carne, mis hermanos amados, que se aferra a esa condición de pensar en el pecado. Ahora, todo esto para explicar el punto. Orar no es un acto natural, como lo está diciendo el pasaje en Romanos. Aunque posiblemente mi espíritu vivificado en mi mente lo anhele, lo desee, y yo creo que si usted es verdadero hijo de Dios y ha nacido de nuevo, creo que así lo es, iglesia visible del Señor Jesucristo, usted quiere orar y yo quiero orar. ¿En qué términos? En términos de nuestro espíritu. Pero en términos de nuestra carne, como dice el versículo, no queremos, porque no es natural de la carne orar. No lo es, y por eso no oramos. Ahora, solo este ya es gravísimo. Solo este punto es para decir miserable de mí. Ahora súmele los anteriores. Ay, Dios mío. Pecados ocultos, indisciplina, procrastinar y pereza. Todo esto combinado, hermano, es una cosa compleja que nos aleja de algo maravilloso, lo cual es la oración. Esta es la razón. Pero mire que hay una más. Permítame ir al extra. ¿Hay más? Sí, hay una razón más por la cual no oramos. Y es esta. Mente saturada de lo terrenal. Es una mente que está saturada de lo terrenal. ¿Por qué no oramos, hermanos? ¿Por qué no oramos nosotros, los verdaderos cristianos? Porque en realidad estamos, tristemente muchos de nosotros, alimentando nuestra mente con cosas terrenales. ¿Sabe de dónde extraje este punto de fe? Del mismo pasaje que acabamos de leer, de Romanos capítulo 7. Si no que en Romanos 7 nos dice, venga, ¿qué versículo exacto dice? Espéreme, tacho. No encuentro el de la mente, pero sí está en Romanos 7. Ah, sí, versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ojo. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. En la mente se concibe el pecado para después en mi cuerpo ejecutarlo. Cuando mi mente está saturada de cosas terrenales, menos quiero orar. Y esto ya es muy grave. ¿Por qué? Porque en el punto anterior, la carne no quiere orar, pero la mente sí, dice. Pero cuando ya mi mente no quiere orar tampoco, ya estoy en alerta roja, o puede ser que yo no sea un verdadero cristiano. Significa que no he nacido de nuevo. Es posible. Ahora partamos de que nacimos de nuevo. Es importante, hermanos, no saturar nuestra mente de cosas terrenales. Cuando tú y yo, ya con el cuerpo tenemos que no quiere, debemos esforzarnos porque nuestra mente, hermanos en Cristo, se sature. ¿Pero de qué? De la palabra del Señor, o de la voluntad del Señor, de actos, ejercicios, hábitos que vayan correspondiendo a un ejercicio de oración. Venir a la iglesia. Cuando nosotros empezamos a cambiar el culto, la oración, el devocional, que es lo que estamos estudiando en el mes de enero, por cosas muy ligadas a lo terrenal,
nuestra mente se carga de cosas del mundo. Dinero, plata, riquezas, trabajo, viajar, irme del país. Todo eso es terrenal, hermano. ¿En qué sentido? Viajar no es malo, no me malentiendan. En el sentido de que mi mente se satura de lo que el mundo vende. Allí sucede lo inevitable. No voy a querer orar. Estas son las razones por las cuales tú no oras. Y tú y yo tenemos problemas para la oración. Ahora, avancemos, mis hermanos, avancemos por favor con el último punto del desarrollo para pasar al aplicativo. Razones para orar. Hay unas razones por las cuales debemos orar. Razones para orar. Ya vimos qué es la oración, ¿cierto? Ya vimos lo que es la oración. 2, vimos quiénes gozan de la capacidad y quiénes están incapacitados para orar. 3, vimos por qué los cristianos no somos juiciosos en la oración. Ahora observemos razones por las cuales tú y yo deberíamos orar. La primera de ellas, no sé si la tengo acá. Sí, razones para orar. Primera de ellas, porque la Biblia lo ordena, ¿sabía? Vamos rápido a 1 Tesalonicenses 5:17. Vaya su Biblia, si lo ubica rápidamente. 1 Tesalonicenses 5. Después de Colosenses. Muy bien, ya la encontró por allá un hermano muy hábil. Orad sin cesar, es decir, sin parar. Esa es la instrucción. Razones para orar, hermanos. ¿Por qué los cristianos oramos? Porque es bíblico. Ore. Mire que el verso, ya lo encontró mi hermano. Mírenlo bien, verso 17. No dice, si quieren, oren sin cesar. No nos está sugiriendo, sino nos está invitando a hacer algo puntualmente. Y es la oración. Esta es la primera razón por la que nosotros oramos, deberíamos orar, porque la Biblia lo ordena. ¿A quién se lo ordena? Pues a quien está capacitado para hacerlo espiritualmente, quien es el Hijo de Dios. B, ¿por qué deberíamos orar, hermanos? B, porque nos hace dependientes del Señor. Mire, quien no ora está completamente contrariado, es un antónimo de este punto. Es decir, es un autosuficiente. Pero nosotros los verdaderos hijos de Dios oramos porque esto nos hace dependientes de Él. Proverbios 16:3. Rápidamente en su Biblia, los que son hábiles. Les dije que íbamos a revisar varios pasajes. Proverbios 16:3. Proverbios 16:3. Me ganaron. Listo, lo encontré. Proverbios 16:3. Mira lo que dice el Señor: encomienda a Dios tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Otra vez, léalo en su Biblia. Es importante que usted lo vea en su Biblia. Nuevamente, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Por qué deberíamos orar? Porque esto nos hace dependientes del Señor. Encomendar nuestras obras a Dios nos hace depender no de nosotros mismos, hermanos en Cristo, ni de nuestras fuerzas, ni de nuestras habilidades, ni de nuestras capacidades, sino de Él. Ahora, el versículo es maravilloso porque tiene algo puntual. Dice puntualmente: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. A veces nuestros pensamientos están sin afirmar, confundidos. Orar es importante, pero ese podría ser un punto adicional, ¿no? Para que nuestros pensamientos tengan claridad. Hay muchos cristianos confundidos, tomando malas decisiones, ennoviándose mal, casándose mal, invirtiendo el ahorro mal. Mejor dicho, haciendo muchas cosas mal. De verdad. Y es porque en sus pensamientos hay confusión. ¿Por qué razón? Porque falta oración. Falta oración. Esta es otra razón. C, razones para orar, hermanos en Cristo. Yo voy rápido, usted está tomando nota.
Otra razón por la cual oramos, porque nos ayuda a vencer la tentación. Tremendo. Lucas 22:40. Ay, pastor, yo llevo tantos años con este problema. Pues hermanos, porque usted no ora. ¿Qué dice Lucas 22:40? Este sí nos tocó buscarlo porque no está en la pantalla. Lucas 22:40. ¿Ven? Venga, yo les ayudo a leerlo en voz alta. Lucas 22:40 dice la palabra del Señor. Mire esto. Cuando llegó a aquel lugar, Jesús les dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Tomen cafecito y vayan al cine. No, vea. Orad para que no entréis en... O sea que lo contrario sería, dejen de orar y van a caer en tentación. Ay, no, yo no puedo salir de este hábito. Pues ¿por qué no estás orando? Esa es la respuesta. Tú estás orando. Siempre que hay consejería bíblica se acercan al pastor, el pastor les va a preguntar eso. ¿Tú estás orando? Pastor, mi matrimonio está mal, mira, mi esposo no me lo aguanta. ¿Tú estás orando? ¿Tu esposo está orando? ¿Te estás congregando? Ahí está el principio de muchos inconvenientes que tenemos en nuestro caminar en Cristo. La falta de oración. La oración nos ayuda a vencer la tentación. Hermanos, ¿sabe quién está hablando aquí? Cristo Jesús. No son palabras para dejar en el aire. Es Dios mismo quien nos está invitando a la oración. Ahora, creo que hay una más, si no estoy mal. Razones para orar. Una más. Nos ayuda a vivir en santidad. Es decir, apartados de la tendencia del mundo. A mí no me gusta el mes, en el calendario gregoriano, el último mes, que es diciembre, porque se presta para muchas cosas, entre ellas, hermanos, la mundanalidad, la pereza. La iglesia deja de orar y se deja llevar por la corriente del mundo, que invitas a eso. En realidad es una invitación a apartarnos en alguna medida de la oración, del venir a la iglesia, de hacer devocional. Iglesia hermosa, una razón importante para orar, pues que nos ayuda a vivir apartados de la corriente de este mundo. Cuando un hermano o una hermana, usted y yo dejamos de orar, ahí es donde empezamos a nadar con la corriente del mundo, a pensar cómo piensan los demás, a vivir como viven las personas en el orden terrenal. Orar nos ayuda a tener claridad en nuestros pensamientos desde lo santo. Y la palabra de Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Amén. Listo, vamos al aplicativo, hermanos. Vamos al aplicativo. Ya aprendimos lo que es la oración. ¿De acuerdo? ¿Están ahí? Amén. Amén. Aprendimos quiénes gozan de la capacidad y quiénes están incapacitados para orar. También aprendimos por qué los cristianos no somos juiciosos en la oración, para finalmente aprender razones por las cuales debemos orar. Ya con eso tenemos un desarrollo claro. Ahora vamos al aplicativo. ¿Cómo vamos a poner esto en práctica? En primera instancia, hermanos, el aplicativo nos invita a unos pasos para orar bien. Ya me quedó claro que voy a orar, voy a empezar el año orando, de verdad necesito orar, necesito del Señor, voy a hablar con Él, voy a usar la red social llamada oración para comunicarme con el Señor desde hablar. Ahora, pasos para orar bien. Primer paso, hermanos en Cristo, en la pantalla está, hablar al Padre en el nombre del Hijo. Mire, esto es importante, me gustaría que lo repitiéramos. Hablar al Padre en el nombre del Hijo. Tremendo, hermanos. Miren, esto es muy necesario. Dice Juan 14, verso 13, leámoslo juntos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿quién está hablando? Cristo Jesús. Si lo piden al Padre en mi nombre, lo haré. Diga conmigo, lo haré. ¿Por qué no recibís? ¿Porque no sabéis pedir? ¿O porque pedís mal? Hay que pedir, hay que orar
en el nombre de Jesús, hermanos. Mire, y aquí en el culto también hacerlo. Los hermanos que están tomando nota, excelente que la tomen, porque aquí vamos a poner en práctica la oración desde el púlpito, así, en el nombre de Jesús. Hay personas que por el afán o por el desconocimiento, hermanos, puede que sean verdaderos cristianos por gracia, pero a veces oramos al Padre omitiendo al Hijo, y esto es un gran error, porque quien quiera venir al Padre, hay un mediador para ello, el cual es Jesucristo, y además es un único mediador. Ahora, a mí me encanta lo que dice Cristo, iglesia, mire esto: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, ¿qué pasa? Esto es una promesa, iglesia, si está en su voluntad, lo haré, lo haré. Si está en su voluntad revelada, Él lo hace. Él lo hace. Él lo hace. Esto es importantísimo, hermanos. Primer paso para orar bien. Y de hecho lo dice 2 veces, ¿no? Miren, nótelo, que dice, lo haré, coma, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, coma, si algo pidieres en mi nombre, otra vez, ¿verdad? Lo dice 2 veces porque es importante. Cuando hay eso tiene un nombre, cuando hay una redundancia es porque es importante en la Biblia. Ahora, hermanos, paso número 1, oremos en el nombre de Jesús. Cuando usted esté en su casa, cuando usted esté hablando con el Señor, hable con el Padre en el nombre del Hijo Cristo. ¿Amén? Wow, una oración cristocéntrica. Número 2, esto es importante, reconocer atributos incomunicables. Voy a explicar esto. Hay atributos que son comunicables y hay unos atributos que son incomunicables. Cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, fue creado a imagen y semejanza en atributos comunicables, es decir, que Dios comparte con el hombre. Pero eso no significa que el hombre sea Dios. Hay atributos que Él no compartió con el hombre que son incomunicables. ¿Cuáles sí son comunicables? La bondad. Dios es bondadoso y Él hace al hombre y le da la capacidad de tener acciones, buenas acciones. Pero hay unos que son incomunicables. ¿Y por qué es bueno orar en este sentido, hermanos? Porque esto los pone en nuestro lugar. Es decir, Señor, tú eres eterno, tú eres supremo, sapientísimo, sobrenatural, todopoderoso. Nadie es todopoderoso, solo Él. Y eso me humilla delante de Él. Tú eres un Dios de gracia. Reconocer a la persona de Dios en ese sentido, en sus atributos, nos humilla y nos pone en el lugar que nos corresponde, hermanos. Mírenme acá, no frente al Señor, y mucho menos encima del Señor, sino a los pies de Cristo, quien es Dios encarnado. En ese orden de ideas es importante, hermanos, cuando vengamos al Señor. Mire, cuando se acercaban las personas que le amaban, le decían, Rabí. Es ponerme en mi lugar. Eso es hermoso. Maestro, Señor, esa palabra se nos volvió, ¿cómo decirlo? A veces en nuestra oración se nos vuelve vana repetición, pero uno a veces ni entiende lo que está diciendo. Señor es una palabra hermosa porque hace parte de su esencia. Él es el Señor. Y si Él es el Señor, yo soy, pues, su siervo. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo poder orar en ese sentido, hermanos. En el nombre de Jesús, reconociendo la persona de Dios, sus atributos. Ahora hay gente que lo hace en hebreo, en griego. Ay, no, hermano, yo hasta allá no voy a llegar. Shaddai, eso. Ay, pues yo no sé, yo respeto eso, pero no se lo recomiendo. Háblele espontáneo, hermano. Dígale al Señor. Si le va a decir que es todopoderoso, dígale, Señor, tú eres todopoderoso. Eres el Señor. A veces queremos presentarnos muy espirituales delante del que conoce nuestro corazón. Hagámoslo con amor, reconociendo sus atributos en el nombre del Hijo. Número 3. Pasos para orar bien, hermanos, en sus casas, en sus espacios de oración. 3. Orar conforme a su voluntad. Esto es importantísimo. Primera de Juan 5:14 dice la palabra. Acompáñenme ahí
Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, miren, otra vez, ¿verdad? El Señor nos está hablando, Él nos oye, y sabemos que Él, el Señor, nos oye, y cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, o sea, téngalo por hecho, es un hecho. Si oramos conforme a su voluntad, ahora alguno dirá, pero ¿cómo saber la voluntad de Dios? Hay que estudiar en nuestra escuela teológica este año. Hay 3 categorías de la voluntad de Dios: su voluntad de disposición, su voluntad de precepto y su voluntad soberana. Cuando estudiemos vamos a poder profundizar en qué manera conocer la voluntad de Dios, porque hay alguna categoría de la voluntad de Dios que no conocemos y nunca vamos a conocer. Pero aquí se refiere a la voluntad del Señor revelada en su palabra. Es decir, les voy a poner un ejemplo, perdónenme que insista en este ejemplo, pero me parece importante. Hay un hermano que el Señor lo llamó, o una hermana, que el Señor la llamó a ser una gran evangelista en su iglesia local. Es un ejemplo que se me ocurre. O un gran maestro de niños, o de hermanos, o de jóvenes. O sea, de verdad, hemos estudiado en Corintios, los dones, ¿no? Y resulta que el Señor capacita hermanos con dones tremendos. Y el Señor en su voluntad ha dotado al hermano para que trabaje en una iglesia local. Como dice el libro de los Hechos, Él iba añadiendo a la gran familia local los que van a servir, los que van a amarle desde ese lugar. El Señor en su voluntad tiene un plan, y el hermano viene sabiendo que tiene grandes posibilidades de servir. Viene ahora como Jonás, ¿no? No quiero, yo tengo otros planes. Yo no quiero ir a Nínive, yo no quiero servir. Yo no quiero estar allí, yo quiero, porque tengo de pronto otro gusto, otra intención, otro deseo que no es el del Señor. Y entonces voy a orar y estoy orando mal. ¿Por qué? Porque no estoy orando conforme a la voluntad y propósito del Señor con mi persona en Nínive, poniendo el ejemplo de Jonás, sino que estoy orando conforme a mis deseos y mi voluntad. Señor, es que yo me quiero ir a vivir a tal lugar, o Señor, yo quiero trabajar en tal lugar, o Señor, todo eso es muy bueno, hermanos, pero es bueno, mucho más bueno orar conforme a su voluntad. Por eso Cristo en el libro de en el libro de Mateo, capítulo 6, Él nos da un modelo de oración. Él nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, hágase tu voluntad como se hace en los cielos, también aquí en la tierra. A veces le pedimos al Señor que haga su voluntad solo en los cielos y en lo concerniente a lo eterno, pero aquí en la voluntad, Señor, sí que sea como yo quiero, y no, Señor, que sea como tú quieres, Señor. Yo personalmente, Mauricio, yo le digo al Señor: ay, Dios mío, yo quisiera esto, pero yo soy pecador, yo soy un hombre, yo no soy sino un gusano. En cambio tú eres eterno y tú lo sabes todo. Yo te pido, te presento esta necesidad, yo te la cuento. Si está en tu voluntad, ábreme puertas, pero si no, ciérramelas todas. Ciérramelas todas. Esa es una sugerencia, hermanos. No le pido que ore como yo, pero sí me pongo de ejemplo, discúlpeme, para presentar el punto número 3, pasos para orar bien. Qué diferente es cuando yo llego y digo: ay, Señor, yo en el nombre de Jesús, Dios eterno, supremo, y empiezo con todos los atributos, los tengo anotados. En el nombre de Jesús, Dios eterno, yo te pido que hagas esto así, porque es que yo quiero que sea así. Y algunos llegan a decretar, ¿no? Eso estaba más irreverente, como dando orden. No se trata de dar orden, se trata de ponerme en el lugar que yo tengo delante del Señor y pedirle que sea conforme a su voluntad. Iglesia, estamos empezando un año, pídele al Señor conforme a su voluntad. Yo sé que hay cosas que nos gustan, de verdad. Hay proyectos que nos llaman la atención, hay aferros que creemos y queremos y nos parecen convenientes.
pero hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final no es final de vida, sino de muerte. De pronto en mi sabiduría, y mire, en esto nuestros cónyuges, nuestros pastores, su pastor no es porque lo odie, hermano, pidan consejo. Hay hermanos que la embarran y ahí sí piden consejo. Eso es orgullo. No sea orgulloso, pida consejería. Ahora, si el pastor no sabe, pues en la multitud de consejos hay la sabiduría. Se supone que está capacitado escrituralmente. No es lo que le diga el pastor lo que a él le parece, es lo que dice la escritura. Uno a veces es más objetivo que ustedes, hermanos, sobre todo en las cosas del amor, ¿sabe? O en los negocios. No sean tercos, hermanos, sean obedientes. Cuando uno en los negocios, en el amor, uno idealiza, uno se enamora y uno no ve las cosas como son, pero su pastor no está enamorado. Él sí la ve clara, hermano. Su mamá, ¿sabe? Sus padres, su cónyuge, sus hermanos en la fe. Después de orar así y pedir consejería, saque cuentas y diga, no, 3-1, no, esto no me conviene. Esto no es... Pero a veces somos tercos y hacemos nuestra voluntad, suma las consecuencias. Amén. Avancemos, hermanos, avancemos. Pasos para orar bien, pedir perdón. Esto es importante. Pidamos perdón. Santiago 5:16. ¿Por qué esto? ¿De dónde sacó Mauricio esto? De la Biblia. Confiesen vuestros pecados, oren unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, es necesario confesar el pecado. Mire, lleguemos así delante del Señor y, Señor, yo soy pecador. En cambio, tú eres perfecto, santísimo. Yo soy un pecador y te pido perdón porque yo cometo errores. Pedir perdón es hermoso, pedirle al Señor. Y está en el modelo de Mateo 6. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Creo que finalmente pasos para orar bien en esta parte, pedir ayuda en la santificación. Pidámosle al Señor que nos santifique. Este es el resultado principal de la búsqueda. Rayos. Pedir ayuda en la santificación. Esto es necesario, ¿saben, iglesia? Pedirle a Dios que nos ayude a apartarnos de la corriente de este mundo. Bien entiéndase, no apartarnos del mundo, hermanos, aquí vivimos y en el Señor somos libres, pero sin dejarnos llevar por la tendencia que va en contra de la voluntad de Dios que propone el mundo, santificarnos. El Señor nos ayuda, pidamos que nos santifique, para finalmente dar gracias, hermanos. Estos son pasos hermosos, que si usted anotó, ya después se los memoriza, pero cuando llegue a orar, punto a punto, es una oración bonita, es una oración bíblica. Ahí está sustentada por los pasajes. Dele gracias, dice 1 Tesalonicenses 5:16, estén siempre gozosos. Hay gente que llega a orar triste. Bueno, sí, se puede, ¿no? La vida es dura a veces. Pero delante del Señor, ¿qué es duro? Delante del Señor, ya no hay nada. Señor, yo llego a tu presencia y pues ya lo duro es duro, pero contigo es menos duro. Tengo gozo de estar en tu presencia y luego de estar en gozo, ¿qué pasa? Verso 17. Oren sin cesar, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Demos gracias. Y da gracias por todo, ¿no? Entonces ahí usted ya tendrá la tarea de anotar. No oremos de afán, anotemos. Ya me toca, hermano, yo oro así. A mí me toca. Yo tengo en mi pared ya anotado. Y oro por ustedes. Entonces esos son oraciones que toman tiempo porque hay que dar gracias por tal cosa, por tal. Pues que hay tanto por agradecer, hermanos. Demos gracias. Esta es una oración bíblica y maravillosa. Ahora, para ir culminando, hermanos, estrategias para orar rápidamente. Orar con la escritura. Esto es, como dicen los muchachos, esto es profundo, esto es brutal, dicen ellos. Orar con la escritura. Mire, esta es una estrategia que yo quiero regalarle. ¿Qué es orar con la escritura? Voy a presentar varias estrategias. La primera es esta. Orar con la escritura significa que usted va a agarrar, por ejemplo,
usted agarra el Salmo 1, no sé, no se me ocurre, o el Salmo, venga, yo busco un Salmo, venga, y le explico. Salmo 1, ¿cómo vamos a orar con la escritura? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó. Entonces yo arranco orando con la escritura, no es como leyéndola, sino que yo la leo para mí y luego la utilizo para mi oración. Es decir, Señor, qué bendición poder no andar en consejo de malos. Qué bendición que tú me ayudes, Señor, a no andar ni sentarme en silla de escarnecedores. Luego voy con el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces oro y le pido al Señor, ayúdame a mantener mi escritura. Señor, dame la disciplina para estar en tu ley, para esforzarme en trabajar en ella. Y así voy desenglosando, hermano. Usted ahí en media hora, 40 minutos oró. En 6 versículos tiene el Salmo 1. Eso es orar con la escritura. Y usted tiene una garantía hermosa ahí, hermano. No está hablando cacofonías, ni van a repeticiones, ni diciendo tonterías, porque a veces nos pasa, con todo respeto, sino que estamos hablando en términos del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Orar con la escritura es una oración de maestros. O sea, este es el nivel alto, el nivel Cristo, el nivel de oración mayor. Si usted quiere ser maduro en la oración, hermano, llegue a este punto. Llegue a este punto. Sin gritos, sin arrebatamientos, sin vómitos, sin show, con la solemnidad que corresponde en el nombre de Jesús, orando con la escritura. Otra estrategia, iglesia hermosa, orar con himnos. ¿De dónde saca Mauricio esto? Mire, Hechos 16:25, el hermano Pablo, pero a medianoche orando. Qué rico orar a medianoche. Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos. No puedo decir lo que iba a decir en vivo aquí, pero himnos, yo espero que me entiendan. Himnos, canciones bíblicas, himnos. No siento un fuego, no le pida a Dios que derrame su fuego, porque eso es tremendo. O sea, no. Himnos, canciones bíblicas, escriturales. Bueno, a medianoche, gloria a Dios. Orar con himnos. Hay quien a medianoche se vio la película, 3 horas y media viendo una película. ¿Qué bebé? Pues yo no voy a satanizar las películas, pero estás orando. Sé, estrategias para orar, hermanos. La oración espontánea también es válida. Pero yo le quiero aquí hacer un paréntesis. Anotada. Ojalá. Anote. ¿Cuál es la oración espontánea? Sí, comunicarse con el Señor. Te doy gracias. Pero esto en lo posible teniendo puntos claves escritos. Porque es que uno llega espontáneamente y empieza, Señor, ¿y qué más? Y no, y Señor, y te doy gracias, Señor, y ahí empiezas uno con el Señor. Señor bueno, Padre bueno, Señor Padre bueno. Pues no, escriba lo que le quiere decir al Señor, porque la oración espontánea tiende a ser peligrosa en ese sentido. Y por eso no oras, porque ya como que, pues, sí, Señor, pero amén. Y no dijo nada, no hizo nada. Entonces, oración espontánea sí está bien, pero ojalá con punticos claros que usted escriba, péguelos en la pared. Tremendo, amén. ¿Listo, hermanos? ¿Qué nos falta? Ay, falta uno más, vea, la de estrategias para orar, de orar por el Evangelio. Uy, iglesia, esto es importante. Miren lo que dice ayúdenme, hermanos, Colosenses 4, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los pastores, la iglesia, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como me manifieste como la... Ojo, a veces pedimos carro, casa, finca, viajes. Eso usted y yo pedimos, hermano, hacemos la lista juiciosa, pero el Evangelio también es importante pedirle al Señor que su palabra corra. Por la iglesia, por los pastores,
No tanto venir aquí a criticarnos, hermano, de que él es peor que usted. Ore por él. Y por el pastor Mauricio, y por el que se pare aquí, el pastor que sea, el hermano que sea, el que sirva. Ore por los evangelistas de su iglesia. Mire, ore por evangelistas, iglesia. Yo estoy orando por eso. Yo estoy orando para que el Señor nos regale, despierte los evangelistas que tenemos, el querer como el hacer. Porque aquí tenemos evangelistas. Y que nos traigan evangelistas, maestros, pastores. Oremos por la iglesia, oremos por el reino, porque es lo primero, hermano. Lo demás será añadido. Amén. Me parece que hay una más. Orar por el crecimiento, conocimiento y madurez en Cristo. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder ver la oración más linda que hay en la Biblia, dicen los teólogos. Una de las oraciones más hermosas la hizo el apóstol Pablo por los hermanos en Éfeso y le pide al Señor con lágrimas. No le pide Pablo por plata para ellos, ni por riquezas, le pide al Señor por crecimiento, conocimiento y madurez en Cristo. Ojalá haga la tarea y lea ese pasaje. Es hermoso, es una oración profunda de un pastor que ama a su iglesia y le pide al Señor que les dé crecimiento, conocimiento y madurez en la fe. ¿Sabe algo? Yo como pastor de ustedes, yo no estoy metido en las casas de ustedes. La verdad es que nosotros no somos así. Ni nos andamos llamando todos los días, ay, ¿cómo que te sientes? ¿Qué desayunaste? Pero nosotros oramos por ustedes. Y oramos por, sí, que el Señor les dé trabajo, que el Señor les dé salud, pero oramos por crecimiento, conocimiento y madurez en Cristo. Esa es mi oración por esta Iglesia Santa Gracia 2023, que podamos crecer en el conocimiento y en la madurez de nuestro Salvador Cristo. Amén. Amén. Listo, mis hermanos, quiero concluir. Creo que hemos terminado, ¿no? Pero aquí hay una frase linda de Charles Spurgeon, el pastor bautista reformado, llamado príncipe de los predicadores. Mire lo que dice. Esta es nuestra frase de hoy es: habrá 3 consecuencias de la cercanía con Jesús. Creo que esta es la conclusión, ¿sabes? 3 consecuencias de una persona que ora. ¿Cuáles son esas 3 consecuencias? La humildad. Humildad, felicidad y santidad. Una persona que está hablando con Dios constantemente es una persona en primera instancia humilde. Una persona que no ora es orgullosa. Y uno les habla y son orgullosos. Y uno les propone y se molestan. Y uno les dice, no lo estoy desquitando a nadie, estoy pensando, o nos dice, amigas, yo también soy orgulloso, les habla un orgulloso, y nos exhortan y hay orgullo. ¿Por qué? Porque falta oración. Quien se arrodilla delante de Dios es humilde, hermanos, y se nota en el momento del servicio, en el momento de la disciplina eclesial, en el momento en que se les llama cuentas con amor, hermano. ¿Qué piensas de este pasaje? ¿Por qué estás viviendo? Ahí hay una persona que no está orando. 2, felicidad. Una persona que ora es feliz. Feliz, hermano. Tiene el gozo, tiene la alegría, porque habla con el Señor. Hay gente que se comunica todo el día en redes sociales, WhatsApp no para de sonar y nunca sonríe. El que habla con Dios está tranquilo, hermano. Feliz, de pronto no habla con mucha gente, pero es feliz. Y por último, hermanos, una consecuencia de la oración, la santidad. Quien habla con el Señor está en santidad, o por lo menos lucha en función de no pensar ni no vivir como la corriente del mundo propone. Se esfuerza en su santificación. Qué hermoso será poder, hermanos, vivir en función de estas conclusiones maravillosas. Quiero terminar esta predicación del día de hoy invitando a las mujeres, a las esposas. Hablemos de las esposas. Mire, si hay alguien que sabe si tú estás orando o no estás orando, es tu esposa. Esposas, ustedes son llamadas a hacer ayuda idónea. Yo las aplaudo si ayudan a sus esposos a hacer dinero,
Yo las aplaudo si ayudan a sus esposos a viajar. Yo las aplaudo si ayudan a sus esposos a comprar. Pero les voy a aplaudir mucho más si ayudan a sus esposos a orar. Ayuda idónea. Ayúdelo a que ore. Y una mujer sabia edifica su casa. Y si mi esposo no está orando, tú lo sabes. Y lo llamas en privado. No delante de los hijos, ni en la iglesia, ni oigaste. No. En privado, con amor. Mi amor, aquí a puertas cerradas, yo quiero decirte que yo he notado que estás haciendo un buen trabajo, estás dando provisión, criar a los niños y todo, pero tú no estás orando. Dígaselo, hermana. Eso es el amor. Dígaselo. Ayúdalo, dígale, mi amor, es que estás muy cansado, venga, oramos juntos. Sacuda a ese muchacho que necesita orar. Él necesita oración, una esposa que lo ayude. Y a los esposos, esposos, ustedes son cabeza del hogar. Y si sus esposas están muy activas, comunicando mucho, ayudando mucho, que está bien, ayudan en la casa, ayudan en el trabajo, también proveen algunas, todo eso está muy bien, pero no están orando. Entonces el esposo, que es la cabeza del hogar, llama a la esposita, la sienta y le dice, mi amor, vamos a orar. Tú no estás orando y por eso estás cargada, tú por eso no eres humilde, tú por eso no eres feliz, tú por eso estás ansiosa, tú por eso piensas en el dólar, tú por eso, amor, necesitas orar. Y yo soy tu cabeza y voy a ejercer mi función. Vienes para acá y vamos a orar. Hermanos, y los solteros, pobrecitos, porque ahí sí quieren. Mis condolencias, solteros. No, el Espíritu Santo los convencerá. Y los padres. Es solteros, con todo y más. Miren, solteros amados en el Señor. Oren sin cesar. Oren. Sean sabios. Oren y busquen un cónyuge que ore, que sea activo en la oración. ¿Amén? ¡Wow! Tremendo. Es el momento, hermanos, de iniciar con pie derecho este año. Yo quiero invitarlos a que nos pongamos en pie.